analizar luego cómo puede afectar en el turismo. 9 y 14 de la mañana, Javier Echeverría, Active Trades. Muy buenos días, José. Bueno, se está poniendo de moda lo de los tiburoncillos estos que no hacen ninguna gracia de cara al verano. Te digo, yo me voy el día 1 a bucear a Cabo de Palos y me acabas de levantar las 2 cejas. Bueno, o el viaje por el camino, ¿no? Claro, efectivamente, desde luego da que pensar, ¿no? Y como a mí, pues imagino que a mucha gente que tenga preparado un viaje para disfrutar un poco de esas bondades del Mediterráneo donde nos encontramos, claro, hay fauna grande también en el Mediterráneo, por supuesto que sí, pero ya tiburones cerca de la costa implica un poquito más. Hay tiburones en un entorno en el que estamos tan altos, que nos dicen, pero si es que tiene pico, tiene alas, tiene patita de pato y parece un pato. Entonces, ¿qué es esto? Pues pato, ¿no? Entonces, recesión, dice Deutsche Bank esta mañana, 100% de probabilidades prácticamente, ya no saben más qué decir para decirnos que esto tiene que entrar en recesión. Y eso al inversor, ¿cómo le afecta? Porque veíamos, por ejemplo, el lunes, como Mike Wilson decía, es el peor momento para haber entrado y llevan 2 semanas entrando. Pero claro, le están poniendo toda la babilla ahí en la boca diciendo, te estás perdiendo todo esto de inteligencia artificial. Entra el inversor retail y le dicen, oye, es el peor momento, ¿qué damos? Mira, es que te voy a poner el gráfico justamente de Nvidia para que podáis echar un vistazo y esto escenifica muy bien lo que estás hablando. Es decir, Nvidia está imparable. O sea, tiene un hype, una subida emocional absolutamente increíble. Todo este comportamiento, más allá de, por supuesto, los logros de la compañía, que son innegables y que además el poder computacional gracias a las tarjetas gráficas de Nvidia ha subido muchísimo, así como las perspectivas de crecimiento que va a tener la compañía en ese keynote que vimos el otro día, no para de subir, y esto nos escenifica muy claramente ese miedo a perderse la ola de la inteligencia artificial, de no me quiero quedar atrás. Lo comentabas hace unos días, esta trampa finalmente se ha acabado ya de poner. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos todos los ingredientes para que haya una trampa de mercado que estamos además promulgando, yo creo que prácticamente todos los profesionales diciendo, ojo, cuidado, no podemos contradecir el mercado está tremendamente alcista y no lo podemos contradecir, pero sí que podemos tener muchísimo cuidado, podemos rebajar posiciones, podemos empezar a prepararnos para escenarios justamente opuestos y recordemos que subir las cosas suben en ascensor, pero se tiran por la ventana, es decir, las caídas en la bolsa son muy prominentes, muy rápidas, muy intensas y el pánico cunde de manera terrible porque el dinero es miedoso. Por tanto, os voy a llevar un poco a ver siempre estos índices de los que hablamos un poco como termómetro. Si hablamos de la demanda que se espera y vemos un poco el TASI, ese Tadawul All Share del que siempre hablo para ver todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, vamos a poder ver cómo justamente esta zona que habíamos marcado, donde hay una resistencia muy clara, está sirviendo en este momento de throwback. Esa figura de throwback habitualmente significa un rebote importante dentro de cualquier activo. Cuando vemos técnicamente en el gráfico esta figura significa un rebote. Es verdad que si os fijáis todo el comportamiento general es de una caída importante hasta más fuerte nos encontramos en un momento donde sí nos vamos a ver justamente el crudo Brent aquí, vamos a ver una zona de acumulación importantísima. Esa zona de acumulación de momento no ha sido rota, vamos a hacerlo un poquito más grande para que todo el mundo pueda verlo. No ha sido rota después de todas estas decisiones por parte de la OPEP. Vemos que aquí justamente fue cuando se decidió recortar ese 1.000.000 de barriles diario, que tuvo una subida importante, cayó hasta la zona de 71, que era justamente donde teníamos aquí este soporte, no porque seamos adivinos, sino porque técnicamente el precio así lo marca. Y vemos toda esta zona de acumulación, sigue acumulando, todavía no hay una distribución y al no haberla, lo único que podemos hacer es esperar para ver un poco por dónde rompe. Entonces tenemos por un lado los mercados con una alegría y con una subida absolutamente descomunal, preparando
o no, porque futurólogos no somos, pero preparando o no esa posible trampa para todos los alcistas, para todas esas contrapartidas, bien sea de retail o de institucional. Y tenemos por otro lado ese Brent que está acumulando y que no sabemos hacia dónde va a romper, si al alza o a la baja. Lo que sí vemos es que no se aprecia. Y en un mercado que continúa subiendo, que continúa funcionando, si el crudo no se aprecia, significa que no hay una demanda subyacente, no hay unas empresas que están intentando, o que están, mejor dicho, viendo a futuro una demanda importante, y por tanto ahí no hay un aumento del transporte, no se genera esa demanda de los hidrocarburos necesarios para el transporte del comercio propiamente dicho. Por tanto nos encontramos, bueno, con esa especie de subida artificial que no se refleja en el crudo y que, como decíamos anteriormente, si vemos el TAS y el Tadawul All-Share, vemos perfectamente aquí, vemos perfectamente cómo, bueno, de momento está en una zona también acumulativa que acaba de romper y que podría empezar a subir. ¿Qué nos falta por ver? Para ver la foto completa, pues cómo está Asia. Hemos visto esta mañana ya que el Hang Seng ha caído bastante, pero ¿qué pasa con el Sensex? ¿Qué pasa con India? Pues fijaos dónde lo tenemos. India prácticamente en máximos históricos. Es decir, hay un montón de capital que está pivotando ya desde hace meses de la zona de China, de la zona de Hong Kong, incluso, por supuesto, de Japón a toda la parte de India. Y es que India está sirviendo de catalizador entre Oriente y Occidente, entre las restricciones que estamos viendo con Rusia. Ya sabemos claramente que India está comprando muchísimo del petróleo ruso que está vetado en Europa y que a través de India luego sale a Kazajstán o que sale a otros países desde los que se sigue distribuyendo. Bueno, pues ese catalizador que estamos viendo hace que podamos ver la economía de India de esta manera. Lógicamente es simplemente un dato que tenemos que tener en cuenta, que por supuesto podemos utilizar este activo como cualquier otro para poder trabajar y para poder tomar decisiones de inversión, pero creo que es más interesante mirar la foto completa a nivel global para luego irnos a la parte un poco más personal y configurar nuestras carteras. A día de hoy, mucho cuidado con la situación. Te traigo un último gráfico sobre cómo están las divisas en general, la fuerza que tienen las divisas en general, y si te fijas ahora mismo, y dato muy curioso, en esta línea verde, de la comparativa de todas las divisas, en este momento la que está más fuerte es la libra, y hemos visto esta mañana ese dato sobre la inflación en Reino Unido, que se ha mantenido en el 8,7 cuando estaba previsto que bajara al 8,4, y no así la core que ha continuado subiendo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este entramado. Lo más importante en este momento, a mi juicio, es que tengamos la cabeza fría, que no haya calentones porque hay una gran euforia en los mercados, y que tengamos muy claro el seguimiento de nuestras estrategias, ¿vale? Dentro de poco vamos a hacer un workshop sobre validación de estrategias, sobre cómo podemos trabajar en cada una de las estrategias en las que trabajamos a diario, cómo podemos validarlas, cómo podemos utilizar los backtest para referenciar los movimientos actuales con los movimientos pasados y así poder tomar decisiones más informadas. Y creo que esto es algo bastante importante y muy necesario de tener en cuenta cuando vemos mercados tan confusos como el de ahora, que la macro nos habla de una situación muy compleja y sin embargo la parte de análisis técnico y la parte de gráficas vemos que todo esto son unas albricias fantásticas que no paran de subir. En todo este entorno, Echeverría, hay una duda que tiene el inversor, si lo que está tirando es Nasdaq, pero sobre todo lo que está tirando son semiconductores, Nvidia, microdevices, esa es la opción que tienen para refugiarse en este entorno, aunque venga un entorno de recesión. Semiconductores pueden funcionar mejor que el mercado. Nasdaq 30%, S&P 500 15% de subida en el año, pero sobre todo semiconductores. Claro, esto es algo que muy a menudo el inversor confunde. Una cosa es una inversión con una volatilidad alta que puede proveernos de importantes ganancias, y otra cosa es un refugio. Los refugios son esas zonas de la inversión, esos elementos, esos activos que tienen muy poca volatilidad y donde en un entorno de mucha confusión podemos pivotar nuestro capital
para que no le afecte esa volatilidad. Es muy habitual, sobre todo en los últimos años, que hablemos de refugio en entornos de gran volatilidad. Y te pongo como ejemplo el Bitcoin. Hemos escuchado hasta la saciedad. El Bitcoin es una fuente de valor que te sirve para tener un refugio de tu capital. Oiga, no. El Bitcoin puede ser una fuente de capital, por supuesto. Puede ser una inversión interesantísima, por supuesto. Lo que no es un refugio. El refugio es todo aquello que no tiene volatilidad o que la tiene muy bajita y que nos permite cobijarnos de esa tormenta de volatilidad, de esa tormenta de movimiento que a día de hoy se da en muchas circunstancias. Por tanto, tengamos claro que cuando configuramos una cartera de inversión, hay una parte que tiene que estar lo más segura posible, que tiene que tener la menor variación posible. Hay otra parte que tiene que tener un poquito más de volatilidad para que podamos generar los beneficios suficientes, cuanto menos, para batir a la inflación presente. Y hay otra parte que puede estar en una situación mucho más volátil, mucho más agresiva, más cortoplacista, más de análisis técnico, más de operativa con noticias, o configurada como cada uno de los inversores considere oportuno. Pero sí que está claro que esas tres partidas dentro de una cartera de inversión tienen que estar muy claras, y la ponderación de cada una de esas tres partidas dependerá evidentemente del inversor. Si yo soy un inversor muy conservador, la parte de refugio, la parte estable, la parte de renta fija será muchísimo más importante que la parte cortoplacista, donde sí que hay mucha más volatilidad y donde estoy un poco más a la noticia, a la macro, a la volatilidad. Por tanto, bueno, se trata un poco de ajustar a nuestro perfil de inversor la cartera de inversión que tenemos para momentos como el que estamos viviendo de gran incertidumbre. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, Active Trades. Buen día y buen negocio. Igualmente, José, muy buenos días a todos. 9:26 de la